Varices solamente es la parte estética. Entonces, cuando nosotros hablamos de una enfermedad, hablamos de insuficiencia venosa, que puede estar acompañada de varices o no acompañada. Justo ahí estaba mostrando, ¿no?, que hemos hecho una revisión, porque el problema principal que se ve es la confusión cuando son adultos mayores. En adultos mayores, todo molestia que tiene el paciente en la pierna, ya uy, tiene varices en la pierna, eso explica todos los males que tiene y es incorrecto. ¿Sí? Justo hemos hecho una amplia revisión para ver que hay un montón de opciones y que muchas veces se maneja mal, porque si bien el estudio se puede hacer por ecodoppler, a veces se interpreta mal en los adultos mayores. No es fácil hacer, que justo vamos a tratar de hacer unas pinceladas de la enfermedad. Siguiente, por favor. Solo para decirle, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Una cosa es la varices y la otra es la insuficiencia venosa crónica. Y la insuficiencia venosa crónica es un diagnóstico demostrado por estudio de ecodoppler. En jerga médica también decimos varices, pero no es la varices que estamos suponiendo que todo el mundo dice, entonces yo sabía que yo tenía varices. No, cuando hablamos nosotros los médicos especialistas en varices, estamos hablando de esta entidad que se llama insuficiencia venosa crónica. Insuficiencia venosa crónica se refiere que la válvula venosa ya no funciona y por tanto va a haber toda una sintomatología, manifestaciones clínicas y todo lo demás. Solamente para introducir, mire, no hablando de varices, porque la varices está presente, es muy común en gente mayor de 40 años, ¿no? Es mayoritario en una persona mayor de 60. Y por encima de 70 es al revés. Es casi imposible encontrar una persona que no tenga varices. Si buscamos en toda la pierna, le vamos a encontrar. Entonces, si solo hablamos de varices, es muy frecuente, se ha calculado a nivel de la población entre un 60 a 70%. Pero como genera confusión, ya hay estudios que han investigado, ya no hablemos de varices, hablemos de la enfermedad, de la insuficiencia venosa crónica. Y justo en Alemania hicieron ese estudio ya hace unos años atrás, el estudio de Bonk, en la que se estudió, miren, ¿no?, 3.000 personas a más, y a todos se hizo ecodoppler. Y todos se le encontró que tenían ya cierto grado de insuficiencia venosa. Y miren, prácticamente el 21% de esa población que se aisló entre mujeres y varones se encontró que tenía ya insuficiencia venosa. Entonces, es bastante frecuente, ¿ya? Y, como le decía, ahí también se demostró que no siempre todos los pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica tienen varices, y no todos los pacientes que tienen varices tienen insuficiencia venosa crónica. Entonces, son dos entidades que se sobreponen, o se superponen, que diga, pero no son lo mismo, ¿ya? Y vamos a ver que el tratamiento es muy complejo porque requiere modificación de los estilos de vida, va a requerir medicación, terapia de compresión, que puede ser con medias de compresión, incluso máquinas, hay bombas de compresión secuencial, cirugía, la clásica, la safenectomía, la ablación endovenosa, sea láser o radiofrecuencia, y incluso actualmente ya se introdujo otra terapia que se llama terapia no ablativa, que es el cianoquilato, que es un pegamento, un adhesivo médico que elimina la insuficiencia venosa, ¿no?, o la varices de la parte médica, sin necesidad de hacer anestesia, y el paciente rápido se recupera. La siguiente, por favor. ¿Ya? Esta imagen le pongo así de arranque, del inicio. La principal causa de que la vena se comience a dañar y produzca varices e insuficiencia venosa es la obesidad y sobrepeso, ¿sí? Nuestra población con los años comienza a subir de peso y eso favorece que la vena se comience a dilatar. ¿Por qué? Porque se va a producir una hipertensión venosa a nivel intraabdominal, ¿no? Un aumento de la presión intraabdominal genera una presión venosa y eso va a generar que las venas hacia la parte inferior se sobrecarguen y se marquen. Primer síntoma que aparece son las varices. Las varices son una manifestación de una sobrecarga o hipertensión venosa, ¿sí? Pero también puede reflejar con el tiempo, decirnos que ya se formó insuficiencia venosa, ¿sí? Entonces, ahí le explico una de las causas principales, sobre todo en nuestra población, que a veces
Y justo ahora, post pandemia del COVID, mucha gente que ha estado sedentaria ha subido de peso y ha sentido la molestia, me pesa la pierna, me cansa la pierna, se ha manchado más mi pierna, siento ahí que hasta heridas se me han hecho en la pierna. ¿Sí? Todos son consecuencias de que hicieron un aumento de peso y eso generó toda una sobrecarga en la parte de venosa. Otros factores son las posiciones prolongadas, sea de pie o sentado o caminando demasiado. O sea, posiciones prolongadas son las que también producen hipertensión venosa, ¿no? Por la gravedad, toda la tensión se va sobre las piernas y eso va a generar una hipertensión venosa. Igualmente el embarazo múltiple, ¿no? O sea, no múltiple, sino que múltiples embarazos, que tenga 1, 2 o 3 hijos, van a hacer que cada embarazo vaya a aumentar también la tensión intraabdominal y producir una hipertensión venosa. Por eso que muchas personas dicen, uy, en el segundo embarazo me apareció una vena por aquí, por allá, pero no me dolía, no sentía nada y lo dejé ahí nada más. Pasan los años y esa chiquita que se vio, una pequeña varices, se hizo más extensa y ya se acompañaba de pesadez, cansancio, adormecimiento, calambres en la pierna. ¿Sí? Y recién en ese momento recién hacen el ecodoppler. Cuando hay presencia de varices, sí obliga a investigar si hay o no insuficiencia, pero no quiere decir que se hizo el diagnóstico, ¿ya? Y con los años, la vena comienza a deformarse, se comienza a dilatar y la válvula venosa se comienza a vencer. Entonces se calcula que a partir de 40 años para adelante ya hay una cierta incompetencia valvular venosa y es lo que va a generar que la vena se comiencen a marcar en la pierna. ¿Sí? Seguimos, Carlos, la siguiente. Dentro de la fisiopatología, ¿por qué se produce? Yo le expliqué. Hay una tensión ¿no? hacia la vena que va a producir una presión en las paredes y a nivel de la válvula y van a provocar que esa válvula con el tiempo se vence, se resiente. Ahora, no solamente la hipertensión, ahora también se calcula que el sobrepeso, las posiciones prolongadas, mucho tiempo, genera ¿no? También una inflamación a nivel de la pared venosa y la válvula. Y eso puede explicar por qué también hay unos pacientes avanzan más rápido. ¿Sí? Entonces, esa es la figura. Seguimos en la siguiente. Y la otra, que también tengo que explicar y con mucho más importancia, es en el adulto mayor, es que la vena no tiene buena capa muscular y por tanto no contrae y no empuja la sangre. La que le empuja la sangre hacia el corazón, o sea, bombea, es la bomba muscular venosa de la pantorrilla. Es un término nuevo que se ha acuñado. Ya se sabía que los pacientes que tienen deficiencia o dificultad muscular, que tienen a veces lesiones neuromusculares, van a comenzar a hacer cambios en su pierna, pigmentación oscura, ¿no? Lesiones dérmicas, y se sabía que la parte muscular era importante, ¿no? Pero ya se le ha puesto preponderancia en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos pierden masa muscular con los años, y al perder masa muscular, ya la vena no tiene una bomba que lo empuje hacia el corazón, y por esas razones es que los pacientes a esta edad comienzan a tener pigmentación. ¿Y cuál es la diferencia? Que es simétrica. Las ambas piernas se le pone oscura. En un paciente con insuficiencia venosa crónica no existe eso. Es solamente una pierna en la que se mancha, se marca más, hace heridas, ¿no? Siempre se quejan de que he hecho una herida en esta pierna, ¿por qué será? Pero en un paciente que tiene justo en espejo imágenes en ambas piernas y sabemos que ha perdido peso y masa muscular, entonces este paciente lo que está sufriendo es de una falla de la bomba muscular venosa de la pantorrilla. Este paciente se va a beneficiar de terapia de rehabilitación, ejercicios especiales como natación y no requiere nada de tratamiento de la parte venosa, porque en realidad no es la vena, sino es la bomba muscular la que está fallando. Entonces el tratamiento se cambia. Y eso tiene preponderancia en el adulto mayor. Justo es uno de los puntos que recalcamos en esta investigación que hicimos, como una revisión sistemática, para darle importancia a esta parte. ¿Seguimos, Carlos? Esta es la otra explicación que le decía. La continua inflamación, continua, ¿no? Presión en la vena también va a producir no solo tensión, también va a producir inflamación.
Y sobre eso es que se ha enfocado recientemente el tratamiento. Decía, uy, entonces tengo que darle un antiinflamatorio, ¿no? A ese nivel, más allá de darle cambiar sus factores de riesgo, que es el sobrepeso, la actividad que hace, también se tiene que usar una medicación que tenga un efecto antiinflamatorio a nivel de la válvula y a nivel de la pared venosa. Por eso que ahora se cambia el concepto, ya no se da venotónicos así de simple vista, sino que también efectos que tengan efectos antiinflamatorios a nivel de la vena. ¿Sí? ¿Seguimos? Una vez que se demuestra que tiene insuficiencia venosa crónica, esta enfermedad avanza progresivamente. Empieza con venas chiquitas, como se le decía, las venas chiquitas es un indicio para investigar si el paciente tiene o no insuficiencia venosa. Si no la tiene, no se clasifica, solo es una cosa estética, señora, cuídese, no. Su embarazo de repente fue lo que provocaron eso, pero ahí quedó, ¿no? O trabajó mucho, o estaba subiendo de peso, ya bajó de peso, entonces ya quedó. Y solamente se recomienda que haga ejercicios, ¿no? En las piernas, caminatas, usar medidas de compresión, cosas generales. No requiere medicación y solo se queda ahí. Ese es estadio 1. Ahora, también existe el estadio 0. ¿Qué cosa es eso, doctor? No entiendo. Estadio 0 es el paciente que se ha demostrado que tiene insuficiencia venosa crónica, pero que no ha hecho visiblemente nada de arañitas, nada de una vena marcada, pero sí siente pesadez y cansancio en las piernas. Se hace el estudio y se demuestra. Y a veces dice, pero doctor, ¿cómo? Me dice que tengo varices, pero no veo varices. ¿Serán internas? No, no existe la palabra varices interna. Varices interna, lógico, si varices es lo que se ve estéticamente, no puede hablarse de varices interna porque interna no se ve, entonces es una contradicción. Lo que decimos ahí es que tiene insuficiencia venosa crónica sin varices, estadio 0. Estadio 1, arañitas o pequeñas venas crecidas. Estadio 2 ya son las venas clásicas, las varices clásicas que se ve en la calle, que dice, uy, mira qué tortosa, qué fea su vena. Ese es estadio 2. El 3 ya cuando se acompaña de hinchazón de la pierna. Entonces el paciente, aparte de la molestia que decíamos, pesadez, cansancio, o no siente gran cosa, pero se le hincha ya. Entonces ahí sí se cataloga como estadio 3. El estadio 4 son cuando hace ya lesiones en la piel, como cambio de coloración, pigmentaciones. Son, el 5 ya son cicatrices, y el estadio 6, que es el último estadio, son las úlceras varicosas. La úlcera rebelde, la úlcera de difícil cicatrización. Ese estadio, uno piensa que, doctor, lo hice hace un mes. No, toda esa evolución de estadio 1 hasta estadio 6 demora en promedio unos 15 años. Por eso que se habla de que el paciente adulto mayor no empieza su enfermedad a esa edad, empieza cuando más trabajaba, cuando tenía más sobrepeso o cuando estaba haciendo mucha actividad. Entonces, ahí empieza y hereda esa enfermedad para el adulto mayor, porque justo en adulto mayor más lesiones se ven, pero no fue que empezaron ahí, sino que ya estaban diagnosticadas mucho antes. Por eso es preferible que a partir de 40 años, todo paciente, idealmente, bueno, dentro de una especialidad, es decir, persona mayor de 40 años tiene que tener siquiera un ecodoppler de base para saber cómo está su vena y no llegue el adulto mayor con lesiones ya más avanzadas. ¿Sí? Seguimos, ¿no? Como decía, los síntomas van a depender del tamaño y la extensión de la vena dañada o insuficiente, y para eso siempre hacemos un estudio ecodoppler. Esa pregunta que me dicen siempre, ¿no? Doctor, ¿pero para qué le ecodoppler si ya tengo varices? Sí, tendrá varices, pero lo que estamos buscando no es que lo que está por fuera, sino que por dentro hay que demostrar si hay o no insuficiencia venosa. ¿Sí? Los síntomas iniciales, como le decía, entienda que la vena no tiene inervación. Bueno, tiene inervación lo que se llama autonómica y produce síntomas muy inespecíficos. Hay pacientes que no sienten mayor cosa y otros que se acompaña de pesadez y cansancio, que es lo más común. Pero como le digo, más de la mitad dice, no siento nada, doctor, yo estoy bien, están mis venas grandes, pero yo no siento nada. Y otros, que son más sensibles, tienen pesadez y cansancio, ardor y hasta prurito, le pican las piernas y unas pequeñas, ¿no? Incluso lesiones costrosas porque le está molestando mucho. Esos son los estadios iniciales, en estadio 0, 1, 2, hasta 3. Y en estadios más avanzados, cuando ya hay cambio de coloración,
cuando ya hay cicatrices, ya hay heridas, sí ya viene una pesadez mayor, el paciente se siente cansado, que ya no puede caminar, mucha fatiga, calambres, cambio, ahí, ¿no? Hiperpigmentación, piernas negras, oscuras, edema, cambios en la piel y úlcera, ¿no? Que justo lo estaba mencionando. Seguimos. ¿Ya? Y esto es una cosa que siempre decimos, doctor, pero si me ha dicho que la varice duele. No, no es cierto. Nosotros hasta el día de hoy discutimos el tema. Los especialistas nos agarramos a puyazos. No, que tú no sabes, que tú sí sabes cómo va a tener si el nervio, no hay nervio periférico a nivel de la vena, que esto, no, pero igual le produce molestias y todo. Entonces, es controversial. Hay artículos que se publican a favor, otros en contra, que sí tienen que ver, porque todos los pacientes que están con varices tienen molestia, pero lo que tienen que ver es que los adultos mayores no tienen una sola enfermedad, tienen varias cosas. Entonces, el paciente tendrá insuficiencia venosa crónica, pero también tiene tendinitis, tiene problemas osteoarticulares, tiene lesiones neuromusculares, problemas de lumbalgia, ciatalgia, estenosis espinal, tantas cosas va a haber ahí en la zona, en la, compromisos, que es difícil de dilucidar si la molestia es asociado a una u otra forma. Pero ya nosotros con tranquilidad podemos decir no tiene nada que ver una relación directa entre dolor y el grado de varices o insuficiencia venosa. Eso sí, no se puede achacar. Lamentablemente, muchos médicos tienden a decir eso. Y cuando llegan con nosotros, doctor, quíteme el dolor porque yo no aguanto. Señor, hay que hacer estudios para ver qué más tienen. ¿Ya? Nosotros los médicos especialistas no estamos de acuerdo, eso sí podemos decirle que no estamos de acuerdo. Yo particularmente no estoy a favor de decir que el dolor es asociado al problema de la varice o la insuficiencia venosa, y otros médicos lo dirán que sí. Pero en el caso de otros médicos que no son de la especialidad, como los médicos generales, tienden a decir casi el 100%, sí, duele la varices y simplemente te tienen que operar o hacer algo, tienen que infiltrar, te tienen que dar tus pastillas. No, no es tanto así. Se requiere un manejo multidisciplinario entre el médico tratante, el internista, el geriatra, ¿no? Neurólogo, medicina física, para tratar el problema de su dolor. Seguimos, Carlos, gracias por el apoyo. Sí, bueno, el examen clínico es básico, ¿no? Se ve varices en la zona. Y si se ve una zona abultada, eso sí tenemos que preocuparnos. Si vemos una zona dura en la zona, doctor, acá veo como un cordoncito que toco, me duele. Eso es diagnóstico de tromboflebitis y sí tiene que venir rápidamente a la consulta. Las varices como tal sí pueden esperar, no hay problemas, lo puede ver dentro de un mes, no va a haber cambios abruptos, pero la presencia de un cordón duro e inflamado y dolorosa la palpación, eso habla de que es una tromboflebitis y tiene que tratarse inmediatamente. ¿Sí? Eso se puede expandir y producir también trombosis venosa profunda. El examen llamado ecodoppler venoso es el gold estándar. Básicamente, justo lo comentaba en otra oportunidad con otros colegas, es como si fuera el estudio, el electrocardiograma que hace el cardiólogo a todos los pacientes que vienen para evaluación, ¿no? Es un estudio tan básico para nosotros que de eso depende el manejo que se hace con el paciente. Porque hay pacientes que dicen, no, yo no quiero hacerme así nomás como estoy, ¿qué le parece al ojo? No. Si no tenemos un ecodoppler, la verdad no le podemos ayudar mucho, porque esa es la base para ver un tratamiento ideal para el paciente. Aparte que el examen me sirve para descartar problemas de trombosis venosa profunda y qué venas están afectadas, si es solo superficial, profundo, combinado, y es más, hasta podemos ver hasta la arteria en los casos de pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Muy bien, Carlos, seguimos. Doctor, pero ¿qué pasa si no me trato? Y lo dejo así. Ya estoy acá 10 años con lo mismo y no siento nada, estoy igual, estoy usando medias, estoy haciendo ejercicio, estoy tomando cosas sanas, estoy tomando mi, no sé, y veo muchas cosas porque en internet hay un montón de información que dicen tómate esto para bajar las varices, la castaña de Indias y no sé qué otras cosas más. La verdad que a mí me sorprende cada día que viene, doctores que yo he leído en internet, en Google, y no es así. Hay que tener presente que
la enfermedad, aparte de que va a evolucionar con el tiempo, y es una evolución lenta, por eso que los pacientes se confían. Pero no avanza mucho. Yo tengo ya 10 años, 15 años y no me ha pasado esa úlcera, pero lo va a hacer en cierto momento. ¿Sí? Aparte de que se desarrolle esta úlcera varicosa, que es la evolución lenta, que no todos lo van a pasar, también va a haber tromboflebitis, que lo mencionamos, rotura de varices, sobre todo en adultos mayores que están durmiendo, en la noche se rascan la pierna y ¡fum! Se le escapó medio litro de sangre, manchando la cama, pensando que eso es orina y al final era sangre. Eso es una cosa preocupante, ¿sí? Y no saben cuándo le va a pasar. Y el otro que ya se demostró también, es que los pacientes que ya tienen, mire, acá solamente para evitar problemas, todo paciente que hicieron un estudio, que todos reportaron como que tuvieron varices. Y solamente los pacientes que tenían varices, se demostró que tienen 7 veces más oportunidad de hacer trombosis venosa profunda que un paciente que no tiene varices. ¿Sí? Y acá se incluye tanto las varices superficiales como la insuficiencia venosa crónica. En ese grupo, la trombosis fue mucho más probable. Y esa es la única razón a veces por los pacientes se asustan y dicen, no, entonces sí me quiero hacer mi estudio. Sí me quiero tratar porque no quiero llegar a trombosis, porque tengo la experiencia de una amiga que hizo trombosis y uy, le fue mal. Sí, porque la trombosis sí es de alto riesgo, incluso de mortalidad. Muy bien, seguimos. ¿No? Acá le he hecho un esquema propio, por si acaso no es un esquema adaptado, solo para explicarle que existe un montón de opciones y se combinan, ¿no? Ya es cuestión de ver en cada paciente es un mundo, y empieza siempre con la modificación del estilo de vida, ¿no? Eso es lo que sí tenemos que explicar. Tiene que bajar de peso. Si el paciente ya se demuestra insuficiencia venosa crónica, tiene que bajar de peso para que la medicación pueda actuar. Si no baja de peso, la verdad que los efectos de cualquier tratamiento que hagamos va a ser menor. ¿Sí? Ejercicios específicos. Mucha gente cuando dice, doctor, si tengo varices, ¿es bueno caminar? Bueno, hay que definir si tiene o no insuficiencia venosa crónica. Si ya tiene insuficiencia venosa crónica, ya no es recomendable trabajar actividades que involucren las piernas. Doctor, yo corro, salgo a caminar bastante, hago caminadora, hago bicicleta. Todos esos ejercicios, si bien son ejercicios llamados cardio, porque activan al corazón, las arterias y es muy buen ejercicio, no son ejercicios para la vena. La única ejercicio de la vena es la natación, porque ahí involucra que la posición que mantiene el paciente cuando nada no es en bipedestación, es en horizontal, y por tanto las venas no tienen presión, no tienen tensión a nivel de su pared ni la válvula. Entonces, por eso que la vena se queda. Y el otro es el agua en sí genera un efecto antiinflamatorio local y produce que estos pacientes sientan un alivio rápido, porque estoy haciendo un efecto antiinflamatorio directo con aplicación del agua. Y tengo el ejercicio de la pantorrilla, la bomba muscular de la pantorrilla va a trabajar con mucho más facilidad en la posición horizontal que en la posición vertical. ¿Sí? Eso es lo que le digo. Hay otro ejercicio que se llama la llamada camacleta, que es hacer la bicicleta en la cama, pero mirando al techo, ¿no? Esa es la otra opción. No es recomendable porque en adultos mayores a veces tienen problemas lumbares, de columna y puede generarle otras molestias. Entonces, sí, paciente que tiene insuficiencia crónica tiene que entrar a un programa de natación, si es posible con un terapista físico para que pueda ayudarle a hacer el tratamiento. Y la otra es que ya el paciente tiene que evitar las posiciones prolongadas por mucho tiempo. Si se trabajaba parado, era vigilante o es profesor, bajar su rutina en lo posible a la mitad de lo que hacía antes. El otro bloque son las medidas de compresión. A veces tan banalizada, dicen, no, eso no sirve. Eso sirve si se usa adecuadamente. Si el cuadro es leve o está en prevención, sí es de gran ayuda. Hay revisiones sistemáticas que hablan de que el manejo inicial es perfecto usar medidas de compresión. Incluso hay una revisión que dijeron que pacientes con edemas sin confirmación de insuficiencia venosa se benefician de las medidas de compresión porque hacen activar la bomba muscular de la pantorrilla y el edema que tenga va a combatirse mejor. ¿Sí? Entonces,
La media de compresión es una medida sana, pero tiene que ser dirigido porque, como ven ahí, tiene varias compresiones. Hay de menos de 10, 15 a 20, 20 a 30, hasta 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se usa eso? Preferible que sea evaluado por un especialista. No se usa así a diestra y siniestra. Y por eso hay esa mala experiencia que dice, yo usé, no me gustó, me apretó demasiado y no sentí la diferencia y lo dejé. No, para eso se hace todo, es una tecnología que hay que ver también la calidad de la media, qué media usa, porque no todos son iguales, ¿no? Actualmente estamos con una segunda generación de medias de compresión y lamentablemente la confunden con la primera generación, que son las más llamadas medias elásticas, que al menos ya no usamos los especialistas. Esas medias elásticas que aún se venden acá en nuestro medio no son efectivas, producen más daño que ayudarle, y por eso la recomendación es sí, se tiene que usar, pero no así abiertamente, siempre guiándose por un especialista. La medicación, hay dos principales, ¿no? La primera que apareció en nuestro medio fue el famoso Doxion o dosilato de calcio. Y de ahí hay un montón de, ¿no?, de alternativas que se usan. Se sigue usando porque es una práctica normal de todos los médicos, les recomiendan eso, pero hay que tener cuidado. El dovecilato es un venotónico, o sea, que dice produce una tensión a nivel de la pared de la vena y mejora los síntomas, pero solo en la fase inicial. Estadio 0 hasta 2, ahí le pongo, ¿no? Porque si el paciente ya tiene un grado mayor de insuficiencia o la vena dilatada, más bien le va a hacer el efecto contrario y le puede empeorar la molestia. Y el otro detalle está en que el dosito de calcio es un agonista de calcio y por tanto puede elevar la presión arterial o se puede contrarrestar con las medicaciones como los amlodipino, nifedipino. Entonces es contraproducente usarlos juntos porque entre ellos se van a anular. Y la otra medicación que es también conocida, que entraba acá, que es el Daflón, o también conocida fracción flavonoide o diosminespirina, que tiene otra función y es sobre la parte inflamatoria de la vena. Por eso que a los especialistas nos gusta más esta porque es menotónico, pero también es antiinflamatorio local y por tanto es más completo y se puede usar mucho mejor en adultos mayores. ¿Sí? Pero eso, como le decía, ya dependerá de lo que hagan los pacientes. Y de ahí viene la parte de cirugía, que es la parte final. Ya en estadios muy avanzados ya viene la parte de cirugía, láser, radiofrecuencia o la terapia no ablativas como la de, ¿no?, adhesivo médico. ¿Sí? Entonces, para que vean todo lo complejo que es este manejo y que sí se tiene que ser personalizado. ¿Ya? El bajar de peso, sí, a todos los casos, como le mencioné al comienzo, bajar un poco la actividad y mejorar actividades como natación. ¿Seguimos, Carlos? Esta es una revisión del 2021 en la que hablaban de la media de compresión como tratamiento inicial. ¿Sí? Y sí, ha demostrado que tiene efecto, pero inicial, pero no único. Eso sí dice, ¿no? Observación. No se usa solo. Hay gente que lo usa solo. No, tiene que ser visto, hablado por especialistas, tratamientos, ejercicios, que todo lo que he mencionado. Si el paciente es obeso, usa medias, no va a sentir una diferencia, va a pasar meses con las medias, solo va a sentir la mala experiencia que le ajustó, le dejó marcas y nunca le ayudó. Por eso le decía, solo no es recomendable. Es un manejo inicial, sí, pero tiene que ser supervisado por un médico especialista. Seguimos. Y la cirugía o la ablación endovenosa han demostrado ya buenos efectos, ¿no? Hablamos de que aparte del manejo de sobrepeso, actividad, de media de compresión, la efectividad en promedio del método de láser está alrededor del 90%. 90%. En cambio, la safenectomía en 80%. Por eso hay esa mala experiencia que dice, doctor, me operé y me salió de nuevo. Claro, hablando de cirugía abierta. La cirugía abierta, al ser un método más inflamatorio, la inflamación vuelve a producir más varices, como le decía. ¿Pero por qué los métodos con safenectomía siempre producían un poquito más de varices? Porque la inflamación que se produce va a generar más varices alrededor de la cirugía. Por eso que es un método que sí se usa en forma focalizada, ya no
en grandes extensiones y se sigue usando solamente para casos en que falló el láser o radiofrecuencia o si la vena está muy pegada a la piel. En esos casos sí conviene hacer cirugías abiertas, pero si no, preferible hacer los métodos endovasculares. Seguimos, Carlos. Estos son los métodos de ablación con láser o radiofrecuencia, es una máquina especial que se aplica directamente sobre la vena varicosa, vena dilatada, y lo que va a hacer es una producción de una ablación y luego una fibrosis. Al final se va a fibrosar la zona varicosa y con eso la sangre se redistribuye por las venas normales. Esa es la condición para hacer un estudio Doppler para estar seguro de que hay una vena enferma y otra sana. Si todas las venas están enfermas, no se puede aplicar estos métodos, ¿ya? Eso es también una cosa, porque dice, doctor, yo también ya me quiero operar. Ya pasó 20 años desde que se indicó la cirugía y ahora que ya tiene heridas, quiere operarse. Y a veces tenemos que decirle, señora, ya no, porque todas las venas se han enfermado y ya no podemos hacer la ablación de una de las varices. Ya el manejo tiene que ser más complejo porque se requiere un tratamiento previo, a veces hasta de 2 años, antes de plantear una posible cirugía a futuro. ¿Ya? ¿Seguimos, Carlos? Y este es el nuevo método que se ha introducido al mercado. Se llama el Benacil, que es un adhesivo médico, que tiene una buena tasa de efectividad. Es rápido, es un pegamento. Es colocar un pegamento automático, colocarlo sobre la base y lo cierra inmediatamente. ¿Sí? Eso no produce dolor, inflamación. Si hablábamos que el corte produce inflamación, el láser también produce un poco de inflamación, pero mucho menos que con cirugía con corte. Pero esta, al hacer un pegamento, no produce nada de inflamación. Entonces, por tanto, los pacientes sienten una mejoría inmediata y como no es corte, no hay inflamación, no hay anestesia, porque como no produce dolor ni inflamación, el paciente sale caminando. Se puede hacer hasta incluso en consultorio, pero no es recomendable, ¿no? Igual se hace en sala de operaciones y se va el paciente sin vendaje, se va a su casa, ¿no? Rápidamente. Entonces, es un método que se ha aplicado mucho para personas que trabajan. Hay gente que, yo soy trabajador, trabajo en vuelo, tengo que salir a hacer muchas actividades, entonces no puedo ni descansar una semana, ni unos días. Yo me voy, incluso para los turistas también, hay gente que viene por turismo. Doctor, yo tengo ya separado mis fechas, tales días voy a hacer acá, ya no tengo tiempo para descansar. Pero me duele mi pierna, se tiene que proceder. Si no puede descansar y no puede, usamos estos métodos de adhesivos médicos para poder hacer el tratamiento inmediato y el paciente no tenga que estar ligado a controles inmediatos, ¿no? Se puede controlar después al mes, a los 2 meses con tranquilidad. ¿Ya? Muy bien, seguimos con la... Ese es el equipo que le decía, es igual como una pistolita que voy a inyectar un pegamento y se va pegando poco a poco todo el cemento. ¿Sí? Esto es lo más novedoso que tenemos, solamente para dar un panorama de todo cómo avanza la tecnología en la parte de insuficiencia venosa crónica, ¿no? Hay tecnología de compresión, hay tecnología de láser radiofrecuencia, hay tecnología en medicamentos. O sea, todo se va modificando de acuerdo a cómo se vaya, ¿no? Investigando más en el asunto. ¿Seguimos, Carlos? Entonces ahora